Hola, vamos a hablar para esta clase sobre los fundamentos de las normas internacionales de los derechos humanos, obviamente, porque estamos hablando del marco jurídico internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre los derechos humanos. Fue aprobada en 1948 y ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos. Sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias y en todos los esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos. La declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicable en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos, independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición. El 10 de diciembre de 1948, la comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos. A lo largo de todos estos años, ese compromiso se instaló en el campo de derecho, ya sea en forma de tratados, de derecho internacional consuetudinario, principios generales, acuerdos regionales o leyes nacionales, y a través de ellos se expresan y garantizan los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado más de 80 declaraciones y tratados internacionales, un gran número de convenciones regionales, proyectos de ley nacionales de derechos humanos y disposiciones constitucionales que en conjunto constituyen un amplio sistema jurídicamente vinculante para la promoción y la protección de los derechos humanos. Sobre la base de los logros de la Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entraron en vigor en 1976. Los dos pactos han desarrollado la mayoría de los derechos ya consagrados en la Declaración, haciéndolos efectivamente vinculantes para los estados que lo han ratificado. Establecen derechos cotidianos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la declaración, la seguridad social y la educación. Junto con la declaración, los pactos comprenden la Carta Internacional de Derechos Humanos. Con el tiempo, los tratados internacionales de derechos humanos se han ido centrando y especializando tanto en los temas que abordan como en los grupos sociales que precisan su protección. La legislación relativa a los derechos humanos sigue creciendo y ampliando los derechos y libertades fundamentales que figuran en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, abordando asuntos como la discriminación racial, la tortura, la desaparición forzada, las personas con discapacidad, los derechos de la mujer, los niños, los migrantes, las minorías y los pueblos indígenas. En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos se han reiterado los principios básicos de los derechos humanos enunciados por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo es universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad, la no discriminación y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos, pero también de obligaciones por parte de los responsables y titulares de estos. En la actualidad, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los 9 tratados internacionales básicos de los derechos humanos, y el 80% de ellos ha ratificado al menos 4 de ellos, lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del conjunto de los derechos humanos internacionales. Pero, maestro César, ¿cómo protege el derecho internacional los derechos humanos? El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que deben de cumplir los estados. Al pasar a formar parte de tratados internacionales, los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. La obligación de respetar supone que los estados
deben de abstenerse de restringir los derechos humanos o interferir en su realización. La obligación de proteger exige que los estados protejan a las personas o grupos de personas de las violaciones de los derechos humanos. Y la obligación de promover significa que los estados deben de adoptar medidas positivas para facilitar la realización de los derechos humanos básicos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de los derechos humanos, los gobiernos se comprometen a qué? A poner en práctica medidas y leyes nacionales compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a esos tratados. En consecuencia, el sistema jurídico interno proporciona la principal protección jurídica de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional. Cuando los procedimientos jurídicos nacionales no solucionan las violaciones de derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos a escala regional e internacional para atender las denuncias individuales y de grupo con miras a velar que se respeten, apliquen y hagan cumplir a escala local las normas internacionales en materia de derechos humanos. Nos vemos pronto.